Valvulopatías izquierdas. Tratamiento médico. Generalidades. En cuanto al tratamiento médico, recordar que conviene iniciarlo siempre. Y la gran diferencia está en que las insuficiencias deben recibir un tratamiento vasodilatador para facilitar el paso de la sangre en sentido anterógrado y disminuir el volumen de sangre que regurgita. En la insuficiencia mitral de elección son los IECA, y en la insuficiencia aórtica o bien los IECA o bien el amlodipino, que es un calcio antagonista dihidropiridínico que en algunos estudios parece que puede retrasar la necesidad de cirugía. Sin embargo, en las estenosis está contraindicado el empleo de vasodilatadores por el riesgo de producir una disminución de la perfusión tisular y cerebral que origine síncope. Por otra parte, el empleo de digoxina puede ser útil prácticamente en cualquiera de ellas por su efecto inotropo positivo, y el empleo de diuréticos para tratar la congestión pulmonar y sistémica puede hacer que el paciente esté más confortable al tener menor grado de congestión pulmonar. En la estenosis mitral conviene alargar el tiempo diastólico con frenadores del nodo AV, como los betabloqueantes o la digoxina, mejorando así el llenado. Valvulopatías izquierdas. Tratamiento quirúrgico. Indicación por síntomas. En el tratamiento quirúrgico debemos centrarnos en el momento en el que debe realizarse la intervención. Hay que recordar que los pacientes que presentan de forma general síntomas secundarios a una valvulopatía severa, a pesar de tratamiento médico, requieren tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, como vemos en los 4 cuadrados correspondientes a cada una de las valvulopatías, la indicación por síntomas obliga a la intervención. Síntomas, al ser la disnea el más frecuente en todas ellas, a excepción de la estenosis aórtica, quiere decir que si el paciente presenta disnea en clase funcional 3 o 4, evidentemente requiere intervención. En clase funcional 1 probablemente se pueda esperar si solo presenta disnea con grandes esfuerzos. Y en clase funcional 2 depende de la situación clínica, dado que si se trata, por ejemplo, de un paciente joven y la disnea es limitante, estaría indicada la cirugía, mientras que si es una persona mayor de 80 años con escasa limitación funcional, probablemente sea preferible un manejo conservador. Aunque este concepto es válido de forma general, ciertas particularidades de cada valvulopatía se recogen en el manual. También es importante el tipo de intervención indicado, que en resumen supone de elección una prótesis para la insuficiencia estenosis aórtica y será valvuloplastia percutánea para la estenosis mitral con anatomía favorable, y si no prótesis e intento de reparación para la insuficiencia mitral, que si no es posible también será prótesis. Indicación en asintomáticos. Además de la indicación por síntomas, cada valvulopatía tiene una indicación quirúrgica en paciente asintomático. En la estenosis mitral es la presencia de hipertensión pulmonar o fallo derecho secundario a la misma. El motivo es prevenir la aparición de cambios anatomopatológicos irreversibles en las arteriolas pulmonares en defensa de la hipertensión pulmonar, que harían que si le operase cuando ya acontecieron persistiese la hipertensión pulmonar y por tanto la disnea invalidante. Esto es análogo a lo que ocurre en la situación de Eisenmenger de las cardiopatías congénitas con shunt izquierda-derecha. En las otras 3 valvulopatías, la indicación en paciente asintomático es la disfunción ventricular, la caída de la fracción de eyección. Hay que considerar que en la estenosis aórtica, generalmente tras la cirugía, el paciente recupera la FE hasta valores prácticamente normales, mientras que en las insuficiencias el daño provocado no se va a recuperar a pesar del tratamiento quirúrgico.
Por eso hay que ser mucho más precoz a la hora de indicar la cirugía en las insuficiencias, especialmente en la mitral, que es la que origina fallo sistólico más rápidamente progresivo. Así, en la IM, cuando la FE caiga por debajo del 60%, ya está indicada la cirugía. La dilatación ventricular es otra expresión de la sobrecarga de volumen mantenida y del fallo sistólico ventricular izquierdo, y que podemos determinar con ECO, tal que un diámetro telesistólico que supera los 45 milímetros en la IM también obliga a intervenir. Sin embargo, en la insuficiencia aórtica podemos esperar un poco más hasta que la fracción de eyección caiga por debajo del 50% o el diámetro telesistólico supere los 55 milímetros. En la estenosis aórtica asintomática se interviene si la FE baja del 50%, independientemente del tamaño ventricular. Indicación en asintomáticos. Peculiaridades. Así pues, globalmente es sencillo de recordar que las valvulopatías izquierdas requieren cirugía cuando presentan síntomas o si hay hipertensión pulmonar en la estenosis mitral o disfunción ventricular en las otras. Tan solo hay una excepción a esta regla, que es la estenosis aórtica de los niños, pues en ellos la técnica de la valvuloplastia percutánea con catéter balón, que permite rasgar las comisuras de la válvula aórtica y mejorar la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, presenta unos resultados óptimos, siendo los resultados muy malos en adultos. En los niños se suma el problema derivado de que el niño crece, no así la válvula protésica que se le pudiera colocar, que quedaría estenótica en pocos meses o años. Por eso, cualquier niño que tenga una estenosis aórtica severa, independientemente de que tenga o no síntomas o disfunción ventricular, probablemente sea subsidiario de un tratamiento intervencionista mediante valvuloplastia percutánea con catéter balón, entre otros motivos, porque si no existiría una marcada falta de medro. Esto nos obliga a conocer cómo se determina la severidad de la estenosis aórtica, y este es el único gradiente que es obligatorio recordar y conocer, pues un gradiente medio por encima de 50 milímetros de mercurio o una superficie valvular por debajo de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal indicarían la necesidad de valvuloplastia en los niños con estenosis aórtica severa. Otra peculiaridad es que la disfunción ventricular provocada por las insuficiencias no se recupera tras la intervención, por lo que la disfunción ventricular severa, FE menor del 30%, contraindicaría la intervención quirúrgica, pues el paciente persistiría con insuficiencia cardíaca grave, y lo que hay que hacer es evaluar la posibilidad de trasplante cardíaco. En la estenosis aórtica, como la función sistólica suele mejorar, sí estaría indicada la cirugía. Tipos de prótesis. Las válvulas de tipo biológico tienen el problema de que degeneran con el tiempo y generalmente entre los 10 y 15 años suelen dar lugar a problemas clínicos significativos que hacen necesaria una nueva intervención. Por este motivo se trata de evitar en la medida de lo posible colocar una prótesis biológica en válvulas izquierdas por el riesgo de degeneración a largo plazo. Sin embargo, en el lado derecho, al presentar presiones más bajas, las válvulas biológicas no tienen una tendencia tan marcada a la degeneración, por lo que se pueden emplear con mayor seguridad. Por ese motivo, las prótesis a emplear de elección en el lado izquierdo son las mecánicas, cuya durabilidad es prácticamente indefinida. Sin embargo, la prótesis mecánica obliga al paciente a tratamiento crónico con anticoagulantes orales para mantener un INR entre 2 y 3 en posición aórtica y entre 2,5 y 3,5 en posición mitral. Por ese motivo no se pueden utilizar en pacientes con contraindicación para la anticoagulación oral crónica por discrasias sanguíneas o presencia de enfermedades hemorrágicas no controlables, así como en mujeres en edad fértil que expresen su deseo genésico, pues los dicumarínicos producen una embriofetopatía
que contraindica su empleo durante el embarazo, aunque hay que explicar claramente el riesgo de que precise una nueva intervención en el futuro si se emplea una prótesis biológica que podrá degenerar. Las prótesis biológicas solo suelen mantenerse anticoaguladas los primeros meses, pasando posteriormente a antiagregación crónica con aspirina. Como resumen de elección son las válvulas mecánicas, salvo en pacientes muy ancianos, mayores de 80 años, en los que la duración de la prótesis supera su esperanza de vida, o cuando haya contraindicación para la anticoagulación. Valvulopatía mitral. Para la estenosis mitral existen técnicas clásicas como la comisurotomía cerrada o abierta, hoy en desuso, pues los pacientes que eran candidatos a ellas en la actualidad son subsidiarios de valvuloplastia percutánea con catéter balón. Para poder realizar una valvuloplastia mitral es necesario que la válvula no presente una degeneración fibrótica y calcificación excesivas, pues de ser así los resultados son malos. Si hay insuficiencia mitral importante, al hacer la valvuloplastia aumentará el grado, por lo que tampoco estaría indicada. La tercera limitación es la presencia de trombos en aurícula izquierda que podrían ser movilizados provocando una embolia durante el procedimiento. Estos parámetros y otros se evalúan mediante un score ecográfico, Wilkins, que da una puntuación por cada uno de ellos, tal que ante un score menor o igual a 8 se considera la válvula subsidiaria de tratamiento percutáneo, y si la puntuación es mayor de 8, sería necesario el recambio por una prótesis. En la insuficiencia mitral, la tendencia es intentar siempre que sea posible la reparación de la válvula. Esto suele ser planteable en los casos de etiología isquémica o por prolapso, en las que quizá recortar los excesos de velo mitral en el prolapso, reinsertar las cuerdas tendinosas rotas, etc., pueden reparar su función evitando el riesgo de la anticoagulación crónica derivada de la colocación de una prótesis. Sin embargo, en muchos pacientes, sobre todo reumáticos, la degeneración de todo el aparato valvular y subvalvular mitral es tal que no existe posibilidad técnica de intentar una reparación de la válvula, por lo que directamente se programa para un recambio por una prótesis. En algunos casos, la determinación mediante ecocardiografía transesofágica intraoperatoria del resultado de la reparación puede determinar si se puede quedar así o si es necesario el recambio valvular. Valvulopatía aórtica. Ya comentamos que en el niño la técnica de elección es la valvuloplastia con catéter balón, ya que presenta unos resultados óptimos y no presenta el problema de mismatch, que supondrá el crecimiento del niño sin acompañarse de un crecimiento de la prótesis. En el adulto, sin embargo, la valvuloplastia percutánea con balón en la válvula aórtica presenta unos resultados muy malos, por lo que se puede utilizar de forma excepcional en situaciones de riesgo vital inminente, como puente a la cirugía, o para mejorar la situación de un paciente que no toleraría una intervención quirúrgica por otros problemas médicos. Así pues, la técnica de elección para la estenosis aórtica del adulto es la sustitución de la válvula aórtica por una prótesis. La alternativa a la prótesis es la cirugía de Ross, que se puede indicar en personas jóvenes, pero tan solo llevada a cabo por un número reducido de cirujanos experimentados en el mundo y que consiste en la utilización de la válvula pulmonar del paciente para colocarla en posición aórtica, utilizando una prótesis biológica para la posición pulmonar. Dado el menor riesgo de degeneración de las prótesis biológicas en el lado derecho, Ross desarrolló su técnica empleando la propia válvula pulmonar para la posición aórtica, que al ser autóloga no suele degenerar, y la prótesis biológica en posición pulmonar, evitando así el riesgo de degeneración de la prótesis y la necesidad de anticoagulación crónica. En la insuficiencia aórtica no existe otra técnica, en caso de que esté indicada la cirugía, que el recambio por una prótesis. Valvulopatías derechas. Generalidades.
De las valvulopatías derechas, comentar que la cirugía está indicada cuando el paciente presenta síntomas invalidantes a pesar de tratamiento médico, derivados de la congestión sistémica. Las prótesis biológicas en el lado derecho tienen relativo escaso riesgo de degeneración y las mecánicas tienen mayor riesgo trombótico que en el lado izquierdo, dado que la sangre lleva a velocidades más lentas por manejar presiones más bajas. La causa más frecuente de cada una de ellas se ofrece en la tabla, de forma que para la estenosis tricúspide es la fiebre reumática y para la estenosis pulmonar es la de origen congénito. Las insuficiencias suelen ser secundarias a la hipertensión pulmonar, que produce aguas atrás dilatación en los anillos de la válvula pulmonar iotricúspide. Las características de la exploración ya fueron comentadas, confirmándose el diagnóstico con ECO. El tratamiento médico consiste en el empleo de diuréticos, siendo especialmente útil la espironolactona. La técnica quirúrgica de elección para la estenosis tricúspide va a ser la prótesis, dado que la valvuloplastia obtiene unos resultados muy malos. Para la estenosis pulmonar, la valvuloplastia percutánea con balón tiene resultados excelentes y es la técnica de elección. En las insuficiencias, la técnica de elección es la realización de una anuloplastia que consiga disminuir el anillo valvular de forma que se produzca la correcta coaptación de los velos en el centro de la válvula, desapareciendo o disminuyendo la insuficiencia. La técnica más empleada es la de Vega y generalmente se realiza en el mismo tiempo quirúrgico en el que se interviene al paciente de su valvulopatía izquierda que ha generado la hipertensión pulmonar que causó la insuficiencia pulmonar o tricúspide. Miocardiopatías. Generalidades. Las miocardiopatías son enfermedades primarias de miocardio. Clínicamente a veces se emplean términos como miocardiopatía dilatada de origen isquémico, aunque formalmente miocardiopatía o cardiomiopatía es un término que debería referirse solamente a la presencia de una enfermedad del miocardio de causa desconocida. Las tres miocardiopatías son la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. Muchas de las anomalías físicas exploratorias y el tratamiento ya han sido comentados previamente, por lo que no nos vamos a detener en ellas. En la tabla se presentan las características diferenciales de las miocardiopatías. En cuanto al volumen ventricular izquierdo, en la hipertrófica suele estar disminuido por el engrosamiento concéntrico de la cavidad, mientras que en la dilatada suele estar muy aumentado y en la restrictiva suele ser normal o levemente disminuido por el depósito de sustancias en el intersticio del músculo cardíaco. El grosor de la pared ventricular en la hipertrófica estará muy aumentado, en la dilatada suele ser normal o levemente disminuido como consecuencia de la dilatación, y en la restrictiva suele ser normal o levemente aumentado por el depósito comentado previamente. En cuanto a la forma de disfunción ventricular, en la hipertrófica es una disfunción diastólica, mientras que la dilatada es el paradigma de la disfunción sistólica. La restrictiva tiene fallo diastólico. La fracción de eyección en la hipertrófica y en la restrictiva suele ser normal, mientras que en la dilatada suele estar muy disminuida. Genética. En ocasiones las miocardiopatías son de origen genético y por tanto familiar, siendo el 50% de las hipertróficas de este modo, con una herencia autosómica dominante, con penetrancia incompleta y con múltiples genes identificados como causantes de la enfermedad. El más frecuente de todos ellos es la mutación en el gen que determina las cadenas pesadas de miosina que se encuentra en el cromosoma 14. En cuanto a las miocardiopatías dilatadas, tan solo un 10-20% son de origen genético, con distintos patrones de herencia, mientras que la restrictiva no se han descrito casos familiares. La alteración genética es de gran importancia y la hipertrófica, de manera que determina no solamente el fenotipo del paciente, sino el riesgo de muerte súbita que se asocia a algunas de las mutaciones. Sin embargo, clínicamente no tenemos a nuestra disposición la realización sistemática de la determinación del gen mutado,
por lo que existen otras variables que se emplean para determinar el riesgo de muerte súbita. Enfermedades que asocian miocardiopatía hipertrófica. Aparte de la miocardiopatía propiamente primaria, existen una serie de enfermedades que asocian signos y síntomas a nivel miocárdico similares a las miocardiopatías primarias. Así, en la ataxia de Friedreich, en el corazón, puede aparecer un cuadro similar a la miocardiopatía hipertrófica. Conviene destacar que la forma más frecuente de miocardiopatía hipertrófica es la denominada septal asimétrica, en la que el segmento hipertrofiado es el septo interventricular, teniendo un 25% de los pacientes obstrucción dinámica en el tracto de salida. Es decir, no todos ellos presentan gradiente y soplo. No obstante, la presencia de obstrucción no es determinante del riesgo más importante de la enfermedad, la muerte súbita. Hay una forma poco frecuente, más benigna, con escaso riesgo de muerte súbita, que se denomina miocardiopatía hipertrófica apical, típica de Japón, en la que aparece en el electrocardiograma ondas T negativas gigantes y en la ventriculografía, con contraste, una imagen típica en haz de picas de la cavidad del ventrículo izquierdo. Enfermedades que asocian miocardiopatía dilatada. La causa más frecuente de miocardiopatía dilatada es la idiopática, que, aunque no se confirma en muchos casos, se supone secundaria a episodios de miocarditis vírica que pasan más o menos desapercibidos clínicamente y que debutan unas semanas después con el desarrollo de una miocardiopatía dilatada. El virus que con más frecuencia se asocia a este fenómeno es el Coxsackie-B, por lo tanto, un enterovirus que en la fase aguda suele producir un cuadro de gastroenteritis o de resfriado leves. Existe una pléyade de causas que pueden provocar miocardiopatía dilatada, llamadas secundarias, siendo la más frecuente de ellas la enólica, que no está producida por el déficit de tiamina, que es causa de insuficiencia cardíaca de alto gasto, sino por daño tóxico directo del alcohol sobre las células miocárdicas. Es reversible inicialmente y se asocia al consumo prolongado de grandes cantidades de alcohol. Múltiples fármacos también producen una miocardiopatía dilatada, especialmente las antraciclinas o la ciclofosfamida, empleadas para el tratamiento de diversas neoplasias. La miocardiopatía periparto es propia de mujeres multíparas, añosas, de raza negra, y se caracteriza por la aparición en el periodo periparto. Presenta mal pronóstico por producir embolias con bastante frecuencia por trombogenia intracavitarial, por lo que contraindica nuevos embarazos y obliga a tratamiento anticoagulante crónico. El VIH es un virus que puede afectar al corazón, siendo la forma más frecuente de afectación la pericarditis o derrame pericárdico idiopático, pero en ocasiones genera una miocardiopatía dilatada. La taquicardiomiopatía ya comentada consiste en un fallo sistólico secundario a mantener frecuencias cardíacas elevadas durante largo tiempo. La miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho y el Takotsubo se incluyen en este grupo. Displasia arritmogénica de ventrículo derecho y disquinesia apical transitoria. La displasia arritmogénica de ventrículo derecho, también denominada miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, es una enfermedad en ocasiones familiar típica de la región del Véneto italiana, en la que aparecen en varios lugares del ventrículo derecho, generalmente, a veces también izquierdo, islotes en los que se sustituye el tejido muscular normal por tejido adiposo. Esto da lugar a la aparición de un sustrato de canales viables entre los islotes grasos que puede servir de asiento para formar circuitos de reentrada que originan taquicardias ventriculares monomorfas. Así pues, los síntomas más frecuentes son episodios de taquicardia ventricular de repetición y en ocasiones a largo plazo,
fallo sistólico del ventrículo derecho. Existen varios datos clínicos típicos de la displasia de ventrículo derecho, siendo la onda epsilon del electrocardiograma muy específica, aunque poco frecuente, y la presencia de bajos voltajes y ondas T negativas en precordiales derechas mucho más frecuentes, aunque muy inespecíficas. Además, en la ventriculografía, con contraste, se puede apreciar una imagen en pila de monedas, siendo en la actualidad la técnica de elección para su detección la resonancia magnética, por permitir la visualización de los islotes grasos intraventriculares. En cuanto al tratamiento de la displasia, conviene destacar que, dado el elevado riesgo arrítmico, generalmente está indicado el implante de un desfibrilador automático y en ocasiones asociado al empleo de fármacos antiarrítmicos, siendo especialmente útiles la amiodarona y el sotalol o la ablación de algunos circuitos reentrantes. La disquinesia apical transitoria de Takotsubo afecta a mujeres de edad media que sufren un fuerte disgusto, muerte de un familiar, y cursa con dolor torácico y cambios del ECG similares a un infarto con coronarias normales, con aquidisquinesia de la zona apical del VI. El tratamiento incluye betabloqueantes, pues se cree que la descarga simpática origina el cuadro. Suele recuperarse sin secuelas. Enfermedades que asocian miocardiopatía restrictiva. En cuanto a las enfermedades que asocian miocardiopatía restrictiva, hay que recordar que la más frecuente es la amiloidosis de tipo AL, es decir, amiloidosis primaria asociada al mieloma, y prácticamente nunca la secundaria a enfermedades o infecciones crónicas. El síndrome de Loeffler produce a nivel miocárdico un depósito de eosinófilos que genera restricción al llenado del ventrículo y puede provocar una miocardiopatía restrictiva. En dicho síndrome, aparte de la afectación miocárdica, es frecuente la hepática y a otros niveles, y conviene destacar además la alta incidencia de trombosis intracavitaria que origina embolias periféricas y que confiere mal pronóstico a la miocarditis de Loeffler. En la hemocromatosis, el depósito de hierro puede afectar al miocardio y producir restricción al llenado. Igualmente, otras muchas enfermedades de depósito, como la enfermedad de Niemann-Pick, gangliosidosis, determinadas glucogenosis, etc., pueden dar lugar a restricción miocárdica secundaria al depósito intersticial del producto metabólico correspondiente a cada una de ellas. Algunas neoplasias, como ciertos linfomas cardíacos primarios que aparecen al nivel del intersticio del músculo ventricular, o situaciones que generan fibrosis como la radioterapia torácica, pueden dar lugar a restricción miocárdica. Dos enfermedades idiopáticas que son la fibroelastosis endocárdica, propia del lactante, y la fibrosis endomiocárdica, que afecta a jóvenes africanos y que generalmente asocia a afectación valvular, también se han descrito como causantes de miocardiopatía restrictiva. Clínica y diagnóstico general. En cuanto a los síntomas y tratamiento, son sencillos si recordamos lo que hemos estudiado en cuanto a los síntomas y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, dado que la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva son dos subtipos de fallo cardíaco diastólico. Por lo tanto, se suelen presentar con disnea de esfuerzo e incluso, a largo plazo, por congestión sistémica, aguas atrás. La miocardiopatía dilatada, sin embargo, es el paradigma del fallo sistólico, por lo que suelen aparecer todas las alteraciones propias de la insuficiencia cardíaca de este tipo. Igualmente, en cuanto al diagnóstico, conviene recordar las alteraciones del soplo de la hipertrófica ya comentadas, en relación a las maniobras que afectan a la precarga y que el electrocardiograma del paciente con miocardiopatía hipertrófica no suele ser normal, aunque no hay ningún patrón claramente establecido típico de la misma.
puesto que pueden aparecer ondas Q que simulan necrosis, ondas T negativas o incluso arritmias ventriculares que pueden originar muerte súbita. El SAM, o movimiento sistólico anterior del velo anterior mitral en los pacientes con obstrucción dinámica, es típico de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, aunque también se aprecia en otras formas de hipertrofia, como la asociada a la hipertensión arterial. La mayoría de los pacientes con hipertrófica suelen estar asintomáticos. El síntoma más frecuente es la disnea al esfuerzo secundaria a fallo diastólico y obstrucción dinámica en tracto de salida, que impide un correcto vaciado del ventrículo. Sin embargo, en cualquier momento de la evolución, el paciente puede sufrir un episodio de arritmia ventricular que origine la muerte súbita. Clínica y diagnóstico. Particularidades. En cuanto a la miocardiopatía dilatada, recordar que aparte de la presencia de signos de hipertrofia o crecimiento ventricular izquierdo y la presencia habitual del bloqueo de rama izquierda en las fases avanzadas que hace al paciente candidato a la terapia de resincronización cardíaca, recordar que la biopsia es una técnica poco útil, dado que las alteraciones que suelen aparecer son inespecíficas de fibrosis e inflamación intermiocitaria. Por último, en la restrictiva recordar que tiene un patrón hemodinámico parecido al de la pericarditis constrictiva, aunque con menor dependencia de los cambios respiratorios y que generalmente permite la palpación del ápex, a diferencia de la pericarditis constrictiva, en la que el caparazón de calcio que rodea el corazón impide la palpación del latido de la punta. En la restrictiva la presión venosa tiene un patrón en W y la presión diastólica ventricular en el denominado dip plateau, con un descenso rápido durante el llenado rápido y un ascenso rápido de la presión, generando lo que se denomina la onda H en el pulso venoso yugular y en la presión de aurícula izquierda, manteniendo la presión después más o menos estable hasta el final de la diástole. Pronóstico. En la hipertrófica es precisa una adecuada evaluación del riesgo de muerte súbita. Es la causa más frecuente de muerte súbita entre deportistas de competición. En espera de disponer clínicamente del estudio genotípico que nos permita establecer si el paciente presenta una de las mutaciones con elevado riesgo o no, tenemos que guiarnos con la presencia de signos clínicos para estimar el riesgo. En ese sentido es importante recordar que ni la presencia de gradiente obstructivo dinámico ni la presencia de síntomas disneicos van a relacionarse claramente con la muerte súbita. La historia personal o familiar de muerte súbita, el ejercicio deportivo especialmente de competición, la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas, la presencia de síncopes de causa no aclarada o de hipotensión en la prueba de esfuerzo, son datos de mal pronóstico en cuanto al riesgo de muerte súbita y generalmente son indicación de un implante profiláctico de un DAI. Para algunos autores también la presencia de un septo interventricular muy grueso, por encima de 25 o 30 milímetros, puede ser indicación. Generalmente se exigen dos de estos criterios para el implante, salvo los antecedentes de muerte súbita que obligan al mismo. En cuanto a la miocardiopatía dilatada, el pronóstico está relacionado con la clase funcional. Al igual que en cualquier forma de insuficiencia cardíaca sistólica, tal que la mortalidad ronda el 50% a los 5 años si el paciente siente una clase funcional 2, mientras que si está en clase funcional 3 o 4, la mortalidad es del 50% en un año. Lógicamente, los tratamientos que mejoran la supervivencia en la IC sistólica lo hacen aquí. El pronóstico de la restrictiva también es malo, pues hasta hoy no hay ningún tratamiento que claramente haya demostrado mejorar su supervivencia. Tratamiento.
En cuanto al tratamiento, tampoco vamos a detenernos mucho, dado que el fallo diastólico de la dilatada se trata con todas las técnicas farmacológicas y no farmacológicas que ya han sido comentadas. Y las otras dos, hipertrófica y restrictiva, recibirán el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca diastólica, es decir, fármacos inotropos negativos que mejoren la diástole y aumenten el tiempo diastólico como betabloqueantes, verapamil o diltiazem y diuréticos suaves. En el caso de la hipertrófica se plantea en determinados pacientes muy sintomáticos el empleo de alguna técnica para intentar disminuir el gradiente en tracto de salida, como puede ser la realización de una miomectomía septal quirúrgica, la alcoholización percutánea del septo mediante una coronariografía e instilación de alcohol en la rama septal, o el implante de un marcapasos que altere la secuencia de la contracción del ventrículo izquierdo, de forma que permitan una disminución en el gradiente, con lo que el paciente puede mejorar sus síntomas, pero en ningún caso afectando a su pronóstico de supervivencia, que viene determinado por el riesgo de muerte súbita. Fiebre reumática. Generalidades. La fiebre reumática es una enfermedad en recesión en la era antibiótica, típicamente juvenil o infantil, y asociada exclusivamente a la infección orofaringea por estreptococos del grupo A, S. piógenes. Los anticuerpos e inmunocomplejos que se forman atacan diversos órganos, produciendo los síntomas y complicaciones propias de la enfermedad. El diagnóstico exige que cumpla criterios de Jones: evidencia serológica o microbiológica de infección por el estreptococo y 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. La poliartritis puede ser migratoria, de grandes articulaciones y no deja secuelas. El eritema marginado de Leiner, suele ser en tórax, es asintomático y tampoco deja secuelas. Los nódulos subcutáneos en superficies de extensión son raros, pero se asocian a carditis reumática. La córea minor, baile de San Vito, es propia de los niños y no suele producir secuelas. La carditis es la afectación más seria, pudiendo afectar a pericardio, derrame, miocardio, nódulos de Askov o endocardio valvular, verrugas, que a la larga produce cicatrización que origina estenosis o insuficiencia. Solo se consideran para los criterios de Jones el roce o derrame pericárdico, la insuficiencia cardíaca, la cardiomegaloa o la aparición de soplo, como el de IM, el más frecuente, o el de Carey-Combs, mesodiastólico. El tratamiento se hace con penicilina o eritromicina si hay alergia. Además se emplea aspirina como antiinflamatorio y diazepam para la córea. Hay que hacer profilaxis de nuevos episodios con los mismos antibióticos crónicamente durante 5 años o hasta los 21 en los niños. Pericarditis aguda. Generalidades. La pericarditis aguda es la inflamación aguda del pericardio y su etiología más frecuente es idiopática, asumiéndose en muchos casos su origen por una infección vírica, siendo los más frecuentes los virus Coxsackie, ECO, adenovirus y virus de Epstein-Barr. El dolor pericardítico es de carácter pleurítico punzante, aumenta con los cambios posturales y la respiración y se irradia típicamente a los trapecios, a diferencia del dolor isquémico que suele ser opresivo, asociado con frecuencia al cortejo vegetativo, náuseas, vómitos y sensación de sudoración fría, y que se irradia típicamente al miembro superior izquierdo por el borde cubital o la mandíbula. Las alteraciones en el ECG típicas incluyen, de forma muy específica aunque poco sensible, el descenso en el segmento PR, más sensible el ascenso del segmento ST difuso cóncavo hacia arriba, produciéndose inversión de las ondas T a partir del segundo o tercer día de evolución del cuadro.
En el infarto el descenso de PR es raro, solo aparece en casos de isquemia auricular. Aparece la onda Q, el ascenso de ST suele ser cóncavo hacia abajo y la onda T está negativizada prácticamente desde el inicio del dolor. La fiebre es típica en la pericarditis aguda, tanto en los días previos asociada a la infección por el virus, como durante el episodio de dolor, mientras que en el infarto la fiebre suele aparecer días después del evento agudo, como respuesta a la inflamación, en ocasiones miopericárdica asociada. El tratamiento de la pericarditis aguda consiste en reposo relativo y el empleo de antiinflamatorios, aspirina a dosis altas, para mejorar el dolor y facilitar la resolución de la inflamación pericárdica. Están contraindicados los anticoagulantes por riesgo de sangrado intrapericárdico.